Bueno, jueves, día de columna de salud mental. Juan Carlos Martínez está en nuestros estudios. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, ¿cómo Un te va? placer nuevamente tenerte acá. Igualmente le digo. Bueno, esta noche vamos a hablar un temita, ¿eh? Para el final vamos a dejar algunas otras consideraciones. Pero vamos a hablar del trastorno bipolar, de la bipolaridad. Esto es algo como nuevo, ¿no? Es una cosa nueva, al menos para el gran público es nuevo, quizás para ustedes los estudiosos no. Pero digo, ¿esto es real cuando la gente dice, bueno, hoy lloraba, mañana te reí, soy bipolar? ¿Es tan así o es mucho más profundo el tema? No es tan así. En realidad la bipolaridad tiene toda una nosología, unos síntomas determinados, pero yo creo que la gente lo utiliza mucho de la misma manera que utiliza la palabra estrés. Claro. Para cualquier cosa dicen, bueno, me parece que tenés estrés, y ya diagnostican, digamos, ¿no? En realidad, con respecto a la frecuencia, en la primera placa que trajimos para presentar, muestra que la frecuencia de la bipolaridad es de 3% en la población general, es decir, no es tan alta. Se da igual en hombres y en mujeres y generalmente el primer episodio aparece entre los 18 y los 22 años, aunque puede aparecer en otro momento, se puede dar a lo mejor a los 40 o los 50. Lo más frecuente es que aparezca a los 18 o 22 años. De ahí... Técnicamente, ¿qué es la bipolaridad, Juan Carlos? Bueno, la bipolaridad es una patología que... podríamos decirlo de esta forma, se presenta con variaciones del estado de ánimo, en donde se presentan los dos polos del estado de ánimo, el polo depresivo y el polo maníaco. Maníaco no significa maniático, como antiguamente se le llamaba muchas veces a ese que era obsesivo de la limpieza, se decía que es un maniático de la limpieza. La manía en realidad es una sintomatología que es exactamente todo lo opuesto al paciente depresivo. El paciente depresivo sabemos que los síntomas son tristeza, desgano, falta de voluntad, apatía, ganas de estar en la cama, inapetencia, angustia, ansiedad. El paciente maníaco que está en el otro extremo tiene lo que nosotros llamamos la felicidad patológica. O sea, el paciente es como el colesterol, digo yo, ¿no es cierto? ¿No? El estado de ánimo y la felicidad es bueno hasta un cierto punto. Claro, cuando te desbordás y te pasás, exactamente. De felicidad tampoco es bueno. Exactamente. ¿No? El paciente cuando tiene manía en realidad se ¿Cómo se llama, dijiste, felicidad? Patológica. Felicidad patológica. Felicidad patológica. El paciente tiene mucha euforia, está muy verborrágico, o sea, habla permanentemente, hace lo que se llama asociación de ideas. Asociar ideas significa, empiezo a hablar de un tema determinado y me voy por las ramas. Wikipedia, digamos. Cada cosita pintada en azul te lleva a otro tema. Exactamente, claro. Una cosa para y termino como si fuese la rama de un árbol en donde me voy hacia un costado y pierdo el hilo central por el cual comencé a dialogar. Ese es un síntoma. Ese es un síntoma más. Otro de los síntomas es que el paciente puede estar más irritable, duerme poco, normalmente necesita 3 o 4 horas por noche y se levanta como si hubiese dormido 8 horas sin ningún tipo de problemas. Estos síntomas pueden estar asociados y el mismo paciente puede tener los dos síntomas de la felicidad extrema esa y de la irritación, de la depresión, va a estar bajo. Claro. ¿O son un síntoma para cada paciente? No. En general la mayoría de los pacientes tienen estos síntomas. Sí, por ejemplo, después de las calificaciones vamos a ver lo que es la bipolaridad 1, tipo 1, claro. Tipo 2 y la ciclotimia. La segunda imagen, que es la imagen de una actriz muy conocida, que la traje para que vean, esa es Catherine Zeta-Jones. Ella obviamente ha declarado que es bipolar tipo 2. Ahora vamos a aclarar lo que es tipo 2, y más de una vez ha tenido internaciones por estar depresiva, y ella misma ha dicho, bueno, me voy a internar para mejorar un poco mi estado anímico, y ya... Lo ha declarado ella, lo ha declarado ella, sí, y hay muchos más. Sí, seguramente, famosos y conocidos. Exactamente. Y con respecto, con respecto al tema, la otra diapositiva que tenemos, es lo que yo te decía, que en general, digamos, la bipolaridad, la tercera esa, podemos a grandes rasgos dividirla en tres: la bipolar 1, bipolar 2 y ciclotimia. La bipolar 1 es cuando un paciente tiene episodios depresivos y episodios maníacos que corresponden a una internación porque corre riesgo él o terceros. Claro. Por ejemplo, ¿qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia hacen la bipolaridad? Claro, bueno, ¿con qué frecuencia, digo, uno si lo ve tiene que estar alerta y decir, bueno, ojo que está pasando algo acá? Sí, bueno, en general cuando el paciente se acelera son los familiares los que piden la ayuda. Por eso antiguamente se la llamaba psicosis maníaco-depresiva. Se llamaba psicosis porque el paciente no reconocía que estaba acelerado. Él, por ejemplo, le parecía muy normal ir con la tarjeta de crédito y
tirarse 4 o 5 sueldos sin ningún tipo de Claro. problema, comprarse 5 o 6 camisas juntas, cuando a lo mejor lo normal es que se compre una por Claro, mes. no lo dimensionaba. Claro, no, conductas de riesgo permanente, conductas inapropiadas muchas veces, por ejemplo, empezar a llamar a las 4 de la mañana por teléfono. Eso no mide ese tipo de conducta, por lo cual el familiar es el que lo lleva a la consulta. Claro. Distinto cuando está depresivo, en donde el que va es el paciente porque el paciente lo sufre. Claro. ¿Sí? Sí. No, lo otro es la definición de bipolar tipo 2, que era lo que Claro. tiene Catherine Zeta-Jones. El episodio maníaco se llama hipomaníaco, o sea, en vez de ser hipo significa poco, es decir, es ligeramente acelerado, que es lo que ha tenido esta actriz y muchísimos tienen estos síntomas. Y la ciclotimia, que es la última, es un trastorno del estado de ánimo, yo lo marco así, en donde los ciclos anímicos son muy suaves, donde el paciente convive con esa ciclotimia. ¿Cuál es el más grave de los tres? El primero, el bipolar 1. El bipolar 1. El bipolar 1. ¿La causa cuál es? ¿Es orgánica? ¿Es genética? Bueno, hay varias causas, esa también creo que es la última diapositiva que traje para aportar. Las causas son varias. Hay causas genéticas, esto se ve porque evidentemente en los familiares, uno cuando indaga un paciente bipolar empieza a buscar papá, mamá, abuelo, tíos, primos, hermanos, encuentra siempre a alguien que tiene un trastorno anímico o depresivo o trastorno bipolar en general, con lo cual se detecta rápidamente la probabilidad. Normalmente una persona que tiene papá o mamá bipolares tiene 3 veces más de probabilidad de tener bipolaridad. Ustedes cuando indagan enseguida, exactamente, lo primero van por ahí, cómo fue la familia. Así es. Eso lo hacemos desde el punto de vista de lo que es la anamnesis y la historia clínica. Claro, ¿qué son los factores ambientales o psicosociales? Bueno, los factores ambientales son los factores que pueden desencadenar un proceso. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente de 20 años que tiene un papá o una mamá bipolar y él hasta ahora no ha demostrado ningún síntoma. De repente recibe, por ejemplo, un accidente o un robo en la casa y ese factor, ese estrés, le desencadena el cuadro depresivo o el cuadro maníaco, ¿está bien? En el cual ya estaba viviendo. Exactamente, él estaba predispuesto a eso. Está bien. Es como que tenía defensas bajas desde lo que nosotros llamamos la defensa psicológica. Está bien. Tenía predisposición para la bipolaridad. ¿Hay origen también orgánico? Sí, exactamente. El origen que más se ha estudiado, hay algunos cambios neuroquímicos y cambios neuroorgánicos, como dijiste vos. Eso se ve muchas veces en las tomografías, en la resonancia magnética, pero lo más común es el trastorno neuroquímico. Es decir, el paciente depresivo ya hoy se sabe que tiene alteraciones neuroquímicas, la serotonina, la dopamina o noradrenalina. Hoy se sabe ya que es una causa orgánica, Sí, digamos, por supuesto. palpable. Exactamente. De hecho, los antidepresivos actúan sobre esos neurotransmisores. Es un poco, yo siempre hago el mismo ejemplo, digamos, al paciente le digo, si a vos te falta hierro, te van a dar hierro, si te falta magnesio, te dan magnesio, si te falta serotonina, te van a dar serotonina. Claro, está bien, pero ha sido una gran ayuda para la ciencia, ¿no? Descubrir esto, porque antes se hablaba sobre supuestos, sobre cosas que no se sabía qué eran, ¿no? Exactamente, sí, durante mucho tiempo. Imagínate que actualmente, Marcelo, uno de los medicamentos que se usa son los estabilizadores del ánimo, aparte de darles antidepresivos si es que lo necesita, y el estabilizador del ánimo se lo descubrió de casualidad. En el siglo pasado fue en Italia, en una gran clínica que había, los llevaban siempre a los pacientes a un lugar a bañarse y de repente empezaron a ver que cuando salían de ese baño se sentían mucho más fortalecidos y más anímicos y estudiaron el agua. Claro, y el ahí agua, estaba. exactamente, tenía litio. Y era el litio que le falta, Y el fantástico, litio, ¿no? Una nota bárbara. Sí. Juan Carlos, te pregunto lo que siempre preguntamos en todas estas enfermedades. ¿Esto se cura, se trata, es crónico? Exactamente, sí. ¿Qué tiene que esperar un familiar cuando le diagnostican a un familiar suyo? Bueno, esta persona es bipolar. Sí. ¿Se cura? ¿Se mantiene tratado con medicación? Sí, en realidad la patología tiene tendencia a ser crónica. Hacerse crónica no significa que el paciente va a estar crónicamente enfermo o crónicamente mal. La diabetes también es crónica y bien llevada, no tenemos ningún problema. El hipotiroidismo es crónico y bien llevado, no tenemos ningún tipo de problema. La bipolaridad es crónica, pero bien llevada, los riesgos se disminuyen. Con un tratamiento efectivo, en realidad lo que uno evita son las grandes crisis. Por ejemplo, un paciente que viene por primera vez haciendo crisis de bipolaridad cada un mes, la idea es que la próxima crisis la haga dentro de 3 meses y después que la haga dentro de 6 meses y después que la haga una vez al año. Si es que se puede, y así vamos tirando el periodo de normalidad, porque entre fase y se gana en calidad de vida. Por
supuesto, Claro, sí, por totalmente. supuesto. Bueno, el ejemplo de la actriz que hemos visto, es una actriz que ha trabajado en muchísimas películas y ella tuvo que decir que era bipolar porque si no nadie se había dado cuenta o percibido en el ambiente, me refiero, Claro. ¿no? Así que sí, se puede mantener mucho tiempo con tratamiento, se puede mantener mucho tiempo la estabilidad entre periodo y periodo. Juan Carlos, para terminar, te tengo que hacer una pregunta y no estás obligado a contestarla. Primero porque estás muy lejos del caso, segundo porque no has visto un solo estudio médico y tercero porque no sé si la querés contestar, pero te la tengo que preguntar porque fue tema nacional, fue tema público, se debatió en todos los medios de comunicación. ¿Cristina es bipolar o no es bipolar para vos? Por lo que Bueno, vos podés ver de lejos, insisto, no nunca sí, accediste a su historia nunca. clínica ni a sus estudios, por eso No. desde lo profesional y médico no estás obligado a responderlo. Te lo tengo que preguntar porque justo es un tema Totalmente. que fue tema de Estado, Sí, ¿no? Todo el mundo hablaba de sí, esto. sí. Bueno, en cuanto a las enfermedades que Cristina, los presidentes de la Argentina han tenido muchas enfermedades, pero las enfermedades más comunes de los presidentes siempre son las cardiovasculares. De hecho, que Macri tuvo el mismo problema a los 3 meses. Claro, Sí. exactamente. Bueno, después recordemos la carótida de Menem. Y de Kirchner. Y de Kirchner, exactamente, él también tuvo. Lo que sí recordamos que tuvo Cristina fue el problema tiroideo. ¿Te acordás Sí. de un Y el carcinoma? hematoma subdural. Exactamente, y aparte ella es muy hipotensa, eso sí está demostrado que es hipotensa. Con respecto a la bipolaridad, sí se habló mucho de esa personalidad o de esa patología en ella. Obviamente que no tenemos Y datos tampoco hubo ningún profesional que lo certificara. no, exactamente. También a ver, un periodista colocó un nombre raro de una enfermedad, Ubris, exactamente, Nelson Castro. que puso esa enfermedad y en realidad esa enfermedad si nosotros la buscamos no existe en la nomenclatura de lo que nosotros llamamos el DSM-5, que el DSM-5 es el manual mundial de diagnósticos psiquiátricos. O sea, Claro. todo lo que sea psiquiátrico está metido dentro, yo le llamo es la Biblia de la psiquiatría, y no está figura. no, entonces uno obviamente que puede llegar a pensar que dentro, convengamos que estamos hablando de una expresidenta, siempre hay intereses políticos Sí, pegados en el seguro, medio, ¿no? seguro. Por eso no te decía que no estabas obligado a contestarlo porque no conocías su historia clínica, ¿no? Así es. Gracias, Juan Carlos, por venir, muy No, amable. a vos, gracias. Juan Carlos Martínez en nuestro living. La pausa, ya venimos.